esta misma historia vuelve a repetirse. Todavía hay ovejas que errabundas van, con el alma rota, van por los collados, temblando de frío, vagando en el mundo, sin Dios y sin fe. Las 99 dejo en el aprisco, y por las montañas a buscarla fue. La encontró gimiendo, temblando de frío, ungió sus heridas, la tomó en sus brazos y al redil volvió. Ungió sus heridas, la tomó en sus brazos y al redil volvió. Mateo 18, 19 y 20. Otra vez digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Hermanos, muy buenos días tengan todos ustedes. Como siempre, le damos la más cordial bienvenida en el amor de nuestro Señor Jesucristo, sabiendo, hermanos, que tenemos un día tan especial, un momento tan especial, al saber que estamos congregándonos en el nombre del Señor en esta mañana. Vamos a tener un tiempo para hacer una oración a nuestro Señor y vamos a ponernos todos de pie, mis hermanos, todos de pie, para hacer una oración a nuestro Señor. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, nos acercamos ante ti en esta mañana, Señor. Primeramente, Padre, para pedirte perdón por nuestros pecados, por nuestras ofensas, Señor, que diariamente cometemos, Señor. Te pedimos perdón, Señor, porque Dios, sabemos que nuestra carne es débil, Padre, y te rogamos, Señor, que sea tu Espíritu Santo fortaleciendo nuestro ser, nuestra vida espiritual, Señor, para que la carne vaya menguando, Señor. Y tu Espíritu, el Espíritu tuyo, Señor, el poderoso Espíritu, esté en nuestras vidas, teniendo una vida, Señor, dedicada completamente a ti, Señor. Que sea ese fuego abrasador en nuestra vida, guiándonos, Señor, y sabiendo, Padre, que pertenecemos solamente a ti, a nadie más, Señor. Y a ti solamente adorarte por siempre, por los siglos de los siglos, Señor. Adorarte con todo nuestro corazón, aún aquí en la tierra y allá cuando estemos contigo, Señor. En gloria, Padre, seguiremos alabándote y glorificándote cada día, Señor, cada momento, Padre. Señor, en este día de hoy te rogamos por los que se encuentran en casa, Señor, que tú seas con cada uno de ellos. Que también, Señor, puedan escuchar esta palabra tuya, una palabra, Señor,
que es una palabra de verdad, Señor, palabra sana, Señor. La mejor palabra en el mundo es tu palabra expuesta en nuestros corazones, Señor, y es la Biblia, lo que tú nos dejaste, Señor, estipulado a través de tu palabra. Nosotros la queremos poner cada día en práctica, Señor. Padre, si hay alguien que viene en camino, también tráelo con bien como nos has traído a nosotros, Señor, para que Dios tengamos un buen tiempo. Señor, te pido por nuestros hogares, por nuestra vida espiritual, por nuestra vida física, Señor, que tengamos una vida, Señor, íntegra para ti, Señor. Gracias, Señor. Ahora, Padre, te rogamos que tú te manifiestes a través de tu Espíritu Santo y que nos des un buen tiempo, Señor, y que ayudes a nuestro corazón, Señor, que aún está duro, Señor, que tú, Señor, abras ese corazón. Y Padre, que sea tu amor de Jesucristo que lo cambie, Señor, que lo cambie y lo transforme, Señor, y sea un corazón dadivoso para ti, Señor, y para todos nuestros semejantes, Señor. Gracias, Señor. Ayúdanos pues en este momento, Señor. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesús lo agradecemos y lo pedimos en esta mañana, Padre. Amén. Mis hermanos, pueden sentarse, vamos a dar unos anuncios. Vamos a dar unos anuncios. Algo que estamos haciendo, hermanos, por favor, tanto los que no están aquí, pero si nos escuchan o nos van a escuchar, y los que están aquí, hermanos, este anuncio queremos que entremos en reverencia y en oración antes del servicio para que Dios derrame sus bendiciones en nuestra vida. Es muy importante, hermanos. Si otras personas que no, lo voy a decir, que no tienen la verdad, lo hacen, ¿por qué nosotros que tenemos la verdad, por qué no llegamos con reverencia delante del Señor? Nos inclinamos, doblamos rodillas y pedimos misericordia al Señor. Nuestros hermanos brasileños nos han puesto el ejemplo y la verdad que nosotros queremos hacerlo para darle la honra y la gloria al Señor. Porque podemos, hermanos, podemos doblar rodillas para adorar a nuestro Señor. Eso sería un hermoso anuncio que tenemos. Tenemos otros anuncios también, mis hermanos. Y miren, estamos invitando a todos a participar en el estudio bíblico a las 9:45. Lo que estamos en español en el Salón W4 y ahora están nuestros hermanos en portugués, que es el Salón W9. Hermanos, vamos a hacer énfasis en esto. La palabra de Dios, creo que en Oseas, si no estoy mal, creo que es 4:6, dice que el pueblo perece por falta de conocimiento. Hermanos, en realidad, ¿dónde puedes aprender de la palabra de Dios? Aquí en este lugar, porque a veces en nuestro hogar por algunas situaciones no dedicamos el tiempo. Sin embargo, hermanos, aprovechemos el tiempo que hay maestros, que hay un salón disponible, que hay Biblias disponibles, que hay corazones disponibles para aprender de la palabra de Dios. Porque en realidad, hermanos, dice la palabra de Dios que la verdad nos hará libres, nos libertará. Y solamente ¿cómo lo sabremos? Leyendo y estudiando la palabra de Dios. Así que, hermanos, nuevamente, énfasis. Si usted puede estar aquí, hágalo con todo su corazón, porque es importante. También tenemos otro anuncio. Hay unos cultos unidos, que ahí está, lo aparece en sus pantallas, los domingos que serían marzo 6 y marzo 13. Son los cultos unidos que tendremos. El 6 predica nuestro pastor Rafael Gutiérrez con traducción al español. Perfecto, pastor. Y también el 13, el Chili Cook-Off. Como iglesia, traiga su platillo para este concurso. Hermanos, vaya apartándolo, apúntenlo en su agenda para que podamos tener este tiempo unidos con nuestros hermanos de habla en inglés, nuestros hermanos americanos, y que podamos estar juntamente con ellos. Uno más. Al final del servicio, hermanos, celebraremos la Santa Cena. Es tan importante, hermanos, que se ponga de acuerdo con el Señor desde ahorita, para que, hermanos, podamos tomar la Santa Cena en paz y en tranquilidad, para que el Señor se manifieste, hermanos. Así que vamos a tener un buen tiempo, hermanos. Lo más importante es que Dios está en este lugar y es el que está ministrando aquí, hermanos.
Así que nos vamos a gozar en este día y nos vamos a gozar en el nombre del Señor. Muy bien, vamos a tener nuestra lectura bíblica en este día de hoy. Mi hermano Rigo trae la palabra de Dios, Señor, la lectura bíblica. Ok, van a ser 3 pasajes bíblicos, todos en Juan, mis hermanos. Empezamos con el capítulo 13, versículos del 36 al 38. ¿Están listos? ¿Se pueden poner de pie, mis hermanos? Del 13, del 36 al 38 de San Juan. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús respondió: a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguiré después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantaré el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Ahora vamos a Juan 18, del 15 al 18. Que dice: y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba afuera a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él: no lo soy. Y estaban en pie los siervos y alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío, y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Ahora vamos ahí mismo al versículo de 25 al 27. 25, y dice: estaba pues Pedro en pie calentándose, y le dijeron: ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo: no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo: ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. Última cita, mis hermanos, ahí mismo en Juan 21, del 15 al 19. 21, del 15 al 19. Y dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. El que le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció que le dijera la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Entonces dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió: sígueme. Palabra del Señor, mis hermanos. Que Dios le bendiga. Hermosos versículos, hermanos. Dios bendiga su palabra. Vamos a tener nuestros cantos. Voy a pedir al grupo que pase, por favor. Y como siempre, le tributamos al Señor todo nuestro ser, todo nuestro corazón a través de estos cantos. Vamos a tener estos cantos, hermanos.
Le entregamos al Señor estas alabanzas y le invitamos a que cante con nosotros y adore al Señor. El canto es una avenida, un camino por el cual podemos adorarle de corazón como a Él le gusta. Entonces aproveche esta oportunidad y cante con nosotros. A la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, la casa de Dios, arde mi alma, arde mi amor, por aquel que me dio la vida. Gracias, Cristo. Por eso le anhela mi corazón, anhela de su compañía, anhela de su compañía. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, en la casa de Dios, a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, casa de Dios, en la casa de Dios. Amén, aquí es donde estamos, amén. Hasta aquí para volver atrás, nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás, nos trajo aquí a poseer la tierra
trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Y aunque el gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. No nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. El gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Y aunque el gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Amén, qué hermosos cantos. Sí, Señor. Llévanos a tu Dios Santísimo. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame de la muchedumbre, por donde el sacerdote pasa. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, limpiame, heme aquí. Qué hermoso es estar en tu presencia, Señor, adorándote, alabándote, Señor, y contemplando tu hermosura, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Ese gran tiempo, Señor, es tributado a ti, Señor. Para ti solamente, Señor. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame de la muchedumbre, por donde el sacerdote pasa. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame,
envíame, heme aquí. Llévame al lugar santísimo por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, limpiame, heme aquí. Tócame, limpiame, heme aquí. Tócame, limpiame, heme aquí. ¿Dónde estaríamos hoy, Señor, si no fuera por tu gracia, Señor? Por tu grande amor, Señor. ¿Dónde estaríamos hoy, Señor? ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras Perdonado, tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo y sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo y sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Gracias, Jesús, gracias, Señor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en el desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo y sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en el desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor.
contentos, Señor, y agradecidos podemos cantar estas alabanzas que expresan la realidad. Un testimonio, Señor, de que si no hubiera sido por ti, nuestras vidas tendrían un final muy triste, muy diferente. Señor, afortunadamente llegaste tú, Señor, y lo cambiaste todo para bien. Y como veremos en el mensaje de hoy, Señor, ese es tu propósito para con nosotros, Señor. Siempre planes de bien y no de mal, Señor. Tú siempre deseas lo mejor para nosotros. Ayúdanos a comprenderlo, Señor, a aceptarlo y de esa manera poder estar dispuestos a entregarte lo que tú pides de nosotros. Bendice la predicación de tu palabra, Señor, y la celebración de tu santa cena. En el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos y te lo pedimos, Señor. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Gracias. Sí, bueno. Bien, hermanos, vamos a tener lugar a la predicación de la palabra de Dios. Una vez más, les recuerdo que tendremos la cena del Señor al final del servicio. Y les recuerdo que estoy predicando una serie de mensajes que se llama Para que creáis en Jesús y de esa manera podamos tener la salvación que Él nos ofrece. Este es el propósito del Evangelio de Juan. Y hermanos, hoy llegamos al pasaje donde Jesús anuncia la negación de Pedro. Y he querido tocar todos los pasajes que hablan al respecto para hacer un mensaje cohesivo, o sea, junto y que tenga una continuidad en vez de esperarnos hasta que nos toque hablar de eso en los capítulos, como hemos visto, 18 y luego hasta el 21. He decidido de una vez hoy traer todo lo que habla acerca de esa porción porque para mí tiene secuencia. Entonces espero que sea de bendición, a riesgo de no tocar todos los puntos importantes que aparecen en ese pasaje porque es muy rico en enseñanza. Me voy a arriesgar a predicar. Si me extiendo un poquito hoy, me disculpan y luego tendremos la cena del Señor. Trataremos de hacerlo lo más expedito posible, hermanos, pero por favor les pido su paciencia y que sean generosos conmigo hoy un poquito en cuanto al tiempo. Pero sí les invito a que pongan, hermanos, atención, suma atención. Es un pasaje para mí cautivador, de verdad. Porque estamos en el contexto de cuando Jesús dio el gran mandamiento. Un mandamiento nuevo os doy, dijo ahí en el versículo 34 del capítulo 13, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvierais amor los unos con los otros. Y es que él sabía que su muerte y su sacrificio traería unidad en el pueblo de Dios, una unidad que nada la puede romper y el mundo no conoce. El mundo no conoce el amor de los hermanos en Cristo. Por eso dice esto el Señor y por eso nos anima a que nos amemos así. Pero entonces Pedro, dice el versículo 36, le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Pedro se quedó con el pensamiento, con las palabras de Jesús, pensando en la frase cuando dijo, a donde yo voy vosotros no podéis ir. Y Pedro le dice, Señor, ¿a dónde vas? Y fíjese cómo Jesús le responde, nuevamente le dice lo mismo, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Y podemos entender, hermanos, porque Jesús sabía que le iba a suceder, que Él se refería a la muerte en la cruz. ¿Sabían ustedes que la tradición cristiana, esto no está en la Biblia, pero la tradición de los cristianos dicen que Pedro murió también crucificado? Y simplemente puede referirse a que ascendería al cielo a la diestra del Padre y todos los cristianos vamos allá después de nuestra muerte. Pero por el contexto y por la comprensión de las palabras de Jesús, Él se refería a su muerte en la cruz. Pero ante la insistente negativa de Jesús de que Pedro no le podía seguir ahora, porque le dijo,
a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Pedro como que siente que Jesús lo está cuestionando en cuanto a su fidelidad, hermanos, en cuanto a su consagración, en cuanto a su entrega, en cuanto a su devoción hacia Jesús. Y Pedro, bueno, considerándose, y lo vemos en la Biblia, que era un impetuoso en la fe y en su actitud hacia para con Jesús, le dice en el versículo 37, le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Y podemos escuchar y sentir, hermanos, esa entrega, ese fuego de Pedro cuando le dice: mi vida pondré por ti. Pero les digo la verdad, yo creo que yo me escucho hablar como Pedro, me escucho hablar en las palabras de Pedro, cuando le he prometido al Señor: Señor, te prometo, te juro que te voy a entregar mi vida entera. Y luego me encuentro luchando por ceder mis sentimientos al Señor, cuestionando si debo hacer aquello porque me va a costar mucho servir a Cristo. Pero Pedro, bueno, él tenía buenas intenciones, aunque ya saben lo que el dicho dice, ¿verdad? Que de buenas intenciones está el infierno lleno. O sea, no bastan las buenas intenciones, hermanos. Y entonces, bueno, Pedro tenía buenas intenciones y Jesús le dice, no creo que le haya dicho así, ¿verdad? Pero le dice, Jesús le respondió, fíjese: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. 3 veces dice Jesús que Pedro le negaría. Pedro muestra un alarde que está dispuesto a sacrificar toda su vida por el Señor. Al instante, en el momento, él está dispuesto a morir por él. Pero Jesús le profetiza y le contesta que no solo no daría su vida, sino que aún le negaría 3 veces antes de que el gallo cantara a la mañana siguiente. Y vaya que los gallos cantan temprano, hermanos. Así que como entre 4:30, 5 de la mañana, ¿no es cierto? Es cuando empiezan a cantar. Y es que, hermanos, la verdad, hermanos, a veces es más difícil vivir para Jesús que morir por Él, ¿no es cierto? Porque, hermanos, el vivir para Cristo requiere una larga obediencia en la misma dirección. Pónganse a pensar, si un joven acepta a Cristo a la edad de 15 años y llega a vivir 80 o 90, como Luis Palau, ¿cuántos años no fueron? Pero qué bonito es ver que termina vencedor, amén, su carrera de la vida. Si alguien acepta a Cristo a los 40 o 50 años, 55 como mi cuñado, muere a los 80 y tantos, fueron 30 años nada más de servir al Señor. Entonces depende de qué tiempo te llame el Señor. Pero yo te digo una cosa, lo mejor que me pudo haber pasado es haber conocido a Cristo, y son los mejores años de mi vida. Y te lo digo en serio, no te lo digo porque soy pastor ni porque estoy aquí parado. Te lo digo en verdad, hermano. Te lo digo en verdad, son los mejores años de mi vida haberle entregado mi corazón al Señor, como dice aquí la palabra, como Cristo nos está retando a hacerlo. Porque repito, el vivir para Cristo requiere una obediencia, una larga obediencia en la misma dirección, ponerte esa dirección de esa brújula toda la vida. Y ese es el llamado que Cristo te hace hoy a ti y a mí. Entonces, como ya les dije, en vez de esperarnos a llegar al capítulo 14, 15, 16, 17, nos vamos a brincar allí hasta el capítulo número 18. Nos vamos a brincar hasta el arresto del Señor Jesús. En el capítulo 18 es cuando arrestan al Señor Jesús, es cuando se fue al huerto de Getsemaní y estando allí orando en agonía y pidiéndole ayuda a Dios para pasar ese momento, es arrestado. Llegó Judas
lo entregó con ese beso traicionero, identificándolo como a quien era él, a quien los soldados de los sacerdotes y los alguaciles andaban buscando, y los fariseos que iban acompañándolos también, y arrestaron a Jesús. Y dice en el versículo 10 que Pedro desenvainó su espada e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba, ¿cómo, hermanos? Malco. O sea, para crédito de Pedro podemos decir que él estaba listo para pelear. Él estaba listo para morir, como dice, por Jesús. Él estaba dispuesto a los golpes y aún a la espada. Él estaba listo. Pero Jesús le vino a decir, no, así no es como yo vengo a imponer mi reino. Le dijo a Pedro que guardara su espada, y no solamente eso, sino que le sanó Jesús, como dice en Lucas 22:51, y les voy a pedir que vayan a Lucas 22:51, por favor, donde dice que Jesús le sanó su herida a ese hombre. Dice, entonces respondiendo Jesús le dijo a Pedro, basta ya, dejad. Y tocando su oreja, le sanó a ese hombre llamado Malco. Entonces, siguieron los hechos. Jesús fue llevado preso por estos soldados de los judíos, y se desarrollan los eventos donde Pedro negaría a Jesús así como él lo profetizó. Ahora vamos a ver las causas por qué Pedro negó a Cristo. Y si bien confieso que hice un poquito de espiritualizar el pasaje, es de lo que le digo al hermano que no se debe de hacer. Sin embargo, sí da pie literalmente el pasaje, y sí existe la realidad. Esto que voy a hablar es lo que sucede exactamente en las personas. Y vamos a ver el punto número 1. ¿Por qué Pedro negó a Cristo? Pedro negó a Cristo porque en el momento de la prueba siguió a Jesús de lejos. Veámoslo en el 22:54 ahí de Lucas, donde dice, y prendiéndole le llevaron y lo condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía, ¿cómo? De lejos, de lejos. O sea, Pedro se mantuvo a distancia. Y hermanos, era un momento de prueba, era un momento de crisis, era un momento de la verdad. Y este es el principio. En el momento de la prueba, no te alejes del Señor. Acércate más a Él, ¿sí? Acércate más a Él. Él es quien te va a sostener en el momento de la prueba. Mire qué bonito dicen las palabras del Salmo 56, versículo 3 y 4, hermanos. Eso está en la Biblia, eso está en la Biblia. Mire cómo dice, léalo conmigo. En el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Amén. En el día que temo, claro, yo reconozco que soy miedoso para algunas cosas, hasta para los juegos del VR, ¿sí? Sí, pero hay gente valiente, hermanos. David escribió estas palabras. ¿Quién era David? Un hombre de guerra, aquel que mató a Goliat, aquel que no tenía miedo a enfrentarse a un hombre de más de 2 metros de altura. Él reconoce, en el día que temo, yo en ti confío. Estas palabras son verdad, pero estas palabras, ¿quién las puede decir? ¿Quién las puede hacer suyas, hermanos? Sino solo alguien que sigue a Jesús de cercas, no de lejos. Quien sigue a Jesús de cercas, clama y reclama esas palabras para sí, y en el momento de la prueba se las apropia. Pedro negó a Jesús porque lo siguió de lejos. Pero también Pedro negó a Jesús porque en el momento de la prueba buscó la compañía de personas equivocadas. Y esto lo vemos en Lucas 22:55, donde dice, y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio,
se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. En el Evangelio de Juan y en los otros evangelios se nos explica que se formó como un círculo donde tenían a Jesús allá lejos. Pero entonces había otro discípulo que iba acompañando a Pedro y era conocido de ciertas personas ahí que estaban vigilando esto allí, del sacerdote que estaba encargado, de la persona encargada de vigilar ahí. Entonces él se acerca con esa persona y le pide permiso y hablan con la persona y pueden entrar y Pedro puede entrar y se acerca allí. Pedro se acerca, dice la Biblia, al fuego para calentarse y se sentó con ellos. Y si es cierto que esto es una espiritualidad, a espiritualizar el pasaje, pero esta es una verdad, hermanos. Pedro negó a Cristo porque en el momento de la prueba buscó la compañía de personas equivocadas. Y si tú haces esto en el momento de la prueba, ¿quién te va a ayudar? ¿Quién te va a dar ese consejo que necesitas? Si tú te juntas con las personas equivocadas, aquellas que no tienen temor de Dios, vas a terminar igual que ellos. En el momento de la prueba, tienes que buscar la compañía de los que aman a Dios y respetan su palabra. Pablo el apóstol le dijo a Timoteo este consejo claro. Le dice, Timoteo, huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Júntate con aquellos que de corazón buscan agradar a Dios. Eso lo lee usted en 2 Timoteo 2:22. Este es un buen consejo para todos nosotros y en todo momento, especialmente en el momento de la prueba. Pedro negó a Cristo porque se juntó con las personas equivocadas en el momento en que él necesitaba una palabra de ayuda y de fortaleza espiritual. Y punto 3 es que Pedro negó a Cristo porque en el momento de la prueba decisiva no estuvo dispuesto en realidad a dar su vida por Cristo. Porque es mucho más fácil decir que hacer, hermanos. Y en el momento de la prueba Cristo sabía que ahí no iba a dar Pedro su vida por él. Lo haría después, pero no allí. Entonces, esto es la verdad, porque ustedes lo pueden ver ahí en los versículos 56 al 60, donde dice, pero una criada al verle sentado al fuego se fijó en él y dijo, hey, tú también, dice, también este estaba con él, pero Pedro lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otra persona, otro dijo, tú también eres de ellos, y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente este estaba con él porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Hay versiones que dicen que hasta dijo malas palabras porque le dijeron, tu manera de hablar te delata, y empezó a hablar pericos y demás, porque dijo, no, si esto es lo que me delata, miren, yo también hablo como ustedes. Pero dice la Biblia que enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Y se cumplió lo que Cristo le había dicho, de que antes de que el gallo cantara, él le negaría 3 veces. Y es que en verdad no estaba dispuesto él a dar su vida en ese momento por Jesús. Le faltaba todavía el valor. ¿Saben qué le dio, hermanos, a los discípulos y a los apóstoles el valor para morir por Jesús? La resurrección. El ver a Jesús resucitado fue lo que indudablemente les dio a ellos el valor para entregar su vida, porque sabían que no la iban a perder, porque la iban a recuperar en el cielo, en la gloria con Dios. Pero ahora déjeme compartirle un versículo precioso que yo encuentro en la palabra de Dios y que tiene que ver con esto que estamos hablando. En Apocalipsis 12, versículos 10 al 11, se nos dice cómo vencer al diablo. ¿Cómo? Usted dirá, ¿a poco se puede vencer al diablo? Bueno,
De acuerdo a la Biblia, sí. De acuerdo a la Biblia, claro que se puede vencer al diablo. Y si usted está buscando una solución y usted está luchando de alguna manera con el diablo en su vida personal, yo creo que todos de alguna manera lo hacemos, todos luchamos con el diablo, con la carne, con nuestros problemas personales. Aquí está la solución. ¿Cómo se vence al diablo? Según Apocalipsis 12, versículos 10 y 11. Dice así: oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Y sigue, puede seguir leyendo, pero yo me voy a detener ahí para hacer el punto. ¿Cuáles son las tres cosas que se mencionan que tienen que hacer aquellos que quieren vencer al diablo en sus vidas? Aquellos de nosotros que queremos tener victoria espiritual, aquí. Primera, se vence al diablo por medio de la sangre de Cristo. Ahí está en el versículo número 11. ¿Sabe por qué? Porque la sangre de Cristo nos limpia de todo lo malo, de todo nuestro pecado. Entonces dice en 1 Juan 1:7 que si confesamos nuestro pecado, ¿qué? Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad con la sangre de Jesús. Entonces se puede ver como un círculo, hermano, pero es un círculo divino, es un círculo perfecto de amor que Dios preparó para nosotros. No somos perfectos, no. Pero tampoco somos personas que practican el pecado. Entonces, cuando nosotros reconocemos que hemos pecado, lo confesamos ante el Señor y le pedimos que nos lave con la sangre preciosa de Jesús, y el Señor lo hace. Si confesamos nuestros pecados, ¿qué? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y nos da ese nuevo comienzo que necesitamos, hermanos. Lo necesitamos. Sentirnos aceptados y perdonados por Dios. Y es como volvemos a comenzar. Y cada vez, yo le aseguro que el verdadero cristiano cada vez se limpia más y peca menos en esta vida. Así es. Así es. Yo tengo ya desde 1985 de conocer a Cristo, hermanos. Y así es. O sea, no somos perfectos, pero vamos en un camino de santidad que el Señor nos pone, y ahí vamos adelante siguiéndole. ¿Cómo se vence al diablo? Por medio de tus palabras de testimonio. Aquí dice, ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de las palabras del testimonio de ellos. ¿Sabe que Satanás se echa para atrás cuando tú te pones en tu lugar y le dices, ¿quién eres tú y quién es Él? Por ejemplo, hay una promesa en 1 de Juan 4 que dice, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y ya desde ahí le estás diciendo quién va a ganar y quién va a perder. Mayor es Cristo que está en mí que el que está en el mundo. Eso yo se lo digo al diablo, hermanos, cuando tengo miedo, por ejemplo, en la oscuridad o cosas así. No, aquí tú perdiste y no te tengo miedo. Sí puede haber momentos, hermanos, sí existen los espíritus, sí existen los demonios, sí existen cosas sobrenaturales. Pero yo le digo, no, Señor, si tú me pusiste aquí, tú me vas a proteger, nada me va a pasar si tú no lo quieres. Hay muchas maneras en que lo puede aplicar. Si usted lee Mateo 4 del 1 al 11, usted encontrará y verá que Jesús derrotó a Satanás, no apelando a que Él era Dios, hermanos, y que sí es, sino usando la palabra de Dios como escudo, como defensa, para darle su espadazo al diablo y alejarlo de él. Satanás se aleja de aquellos que se defienden con la palabra de Dios. Y dice el pasaje que la manera de vencer al diablo es menospreciando nuestras vidas hasta la muerte. O sea, Cristo dijo, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo,
tome su cruz y sígame. Dijo que el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Ahora, no estamos hablando, hermanos, de matarnos o quitarnos la vida porque somos cristianos, ni mucho menos. Pero sí está Dios diciendo que si hubiera la necesidad de verdad que se nos pidiera entregar la vida por causa de confesar a Cristo, debemos de estar dispuestos a hacerlos, porque es la manera en que demostramos que verdaderamente le pertenecemos y somos fieles a Él. Pedro no pudo hacerlo en ese momento, hermanos, porque él no estaba realmente dispuesto a hacerlo, pero lo estaría después. Él lo estaría después, porque, como les digo, la tradición lo dice. Ahora, dice, volviendo al pasaje de Lucas, hermanos, que les pedí, ahí en el capítulo 22, versículos 61. Después de que el gallo canta, en el versículo 60 dice, fíjese, hermanos, esto es conmovedor. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Hermanos, esto es, en el momento en que el gallo canta, Cristo voltea a ver a Pedro. Los ojos de Pedro y de Cristo se clavan, o sea, se miran uno al otro. En los ojos de Cristo, ¿qué había, hermanos? Tristeza y compasión. En los ojos de Pedro, ¿qué he hecho? Y dice que Pedro sale fuera, sale de ese lugar donde estaba y lloró amargamente. Empezó a llorar, hermanos, porque solamente podemos tratar de entender cómo se sentía Pedro en ese momento. Él se sentía de lo peor, hermanos. Él sentía sentimiento de dolor, remordimiento, amargura, vergüenza, menosprecio. Imagínense cómo se sentía él mismo, como nos debemos de sentir nosotros, hermanos, cuando negamos al Señor en nuestra vida. Y así debemos de tener una vergüenza espiritual también. Pero les digo una cosa, esta sería una terrible y triste historia si todo terminara aquí, ¿no es cierto? Si todo terminara aquí, sería una de las historias más tristes de la Biblia. Pero mire que gracias a Dios que no termina aquí. Porque el Dios que tenemos, hermanos, es un Dios increíble, hermanos, de veras. Entre más camina uno con Él, más se da uno cuenta que Él es otro nivel, hermanos, es otra cosa con Dios. Hay una promesa que quiero que lean conmigo en Jeremías 29, 11 al 13. Nomás les puse la cita, quiero que usen sus Biblias para que vayan a Jeremías capítulo número 29, versículos 11 al 13, y la vamos a leer juntos. Y si bien esta se la dijo Dios al pueblo de Israel, es para también el pueblo de Dios espiritualmente, que somos nosotros los cristianos, hermanos. Claro que sí. Porque este es el carácter de Dios. Es su naturaleza de Él para con nosotros. Y fíjese cómo dice. ¿Está listo? ¿Están listos, hermanos? Vamos a leerlo, por favor. Dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis, ¿cómo? De todo vuestro corazón, hermanos. Que se haga uno de sus versículos favoritos, subráyelo, apúntelo, márquelo, memorícelo. Esta es una promesa de Dios para nosotros, es la naturaleza y los propósitos de Dios para su pueblo, indudablemente. Entonces, la Biblia nos dice que después de que Cristo murió en la cruz y resucitó, se estuvo apareciendo a sus discípulos en varias ocasiones. Y los voy a llevar a Juan 21. Juan 21, del 15 al 19.
esta es la tercera vez. Dice el versículo 14 que era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Y cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Jesús buscó tener un tiempo con Pedro. Y ya el Señor resucitado, y era un encuentro después de la muerte del Señor. Y Jesús le dijo a Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Fíjense, las palabras del Señor preguntando a Pedro, ¿me amas más que estos? Y le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y el Señor le dijo, apacienta mis corderos. Es imposible recapturar los sentimientos, la emoción y la tensión que se pudo haber vivido, hermanos, pero era un momento de restaurar a Pedro. Pedro necesitaba escuchar que era perdonado después de haber negado a su Señor, y Cristo le dice, Pedro, ¿tú me amas? Y luego le pregunta, ¿más que ellos? Y Pedro le dice, sí, Señor, yo te amo. Entonces Cristo le pide, entonces sírveme, apacienta a mis corderos, a los que a mí también me siguen. Entonces volvió a decirle la segunda vez Jesús a Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió una segunda vez, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y una vez más, Cristo le pide, pastorea mis ovejas. O sea, ministra a tus hermanos, sirve de líder espiritual de ellos. Le dijo la tercera vez, Simón, la tercera vez. ¿Cuántas veces negó Pedro a Cristo? 3 veces lo hizo el Señor para decirle, entre tú y yo no hay más que perdón y amor, Pedro. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y ya la tercera dice la Biblia que Pedro ya se estaba poniendo triste porque seguramente pensó, no me cree. Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Y eso es verdad. Indudablemente Dios lo sabe todo y Dios ve nuestro corazón, hermanos. Y Dios ve cuando nosotros le decimos algo, Él dice, ok, voy a trabajar con eso. Y es todo lo que Dios quiere, hermanos. La verdad, es todo lo que Dios quiere. Pero sé muy sincero con Él, muy sincero. Y Dios va a trabajar contigo, porque así trabaja Dios. Entonces le volvió a decir, apacienta mis ovejas. Fíjense, entonces quiere decir que aquí hay una enseñanza para nosotros. Si hay amor del Señor para nosotros, le vamos a servir. Le vamos a servir en aquello que nos llama. Pedro era llamado a servir, se le considera el apóstol a los judíos. Pablo era el apóstol a los gentiles. Pablo tenía el llamado para ir a todos aquellos que no eran judíos. Pedro tenía el llamado para ministrar a los que eran judíos. Él predicó en el Pentecostés y todos eran judíos en el Pentecostés, hermanos. Todos los que lo escucharon y empezaron a hablar en otras lenguas que eran idiomas, eran judíos también. Entonces, hermanos, él tenía trabajo que hacer, ministrar, servir, pastorear, ayudar y ser un ejemplo y un líder para con sus hermanos, como lo tendría Pablo en su ocasión y otros también, otros líderes de la iglesia, como lo fue Juan también. Entonces, hermanos, si nosotros de veras amamos al Señor, lo vamos a servir. Le vamos a seguir y servir, porque ese es el llamado que el Señor necesita de nosotros, porque realmente, hermanos, somos sus manos y sus pies, su boca y sus ojos, e incluso sus oídos aquí en la tierra. Cuando las personas ven, no van a ver a Jesús, lo van a ver a través de nosotros. Y entonces dicen, oh, yo quiero ser como Él, yo quiero seguir a Cristo. Pedro tenía, la verdad, hermanos, no la tenía fácil, porque en el versículo 18 le dijo Jesús, mira, de cierto te digo, Pedro, cuando eras más joven, tú te ceñías, te ponías tu ropa, ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos, hermanos,
hablando de que iba a ser preso. Y te ceñirá otro, hablando de que iba a ser sujeto. Y te llevará donde no quieras, hablando de que iba a ser crucificado. Y dice la historia, hermano, la tradición cristiana, que cuando lo iban a crucificar, él dijo, no me crucifiquen hacia arriba, crucifíquenme de cabeza, porque no soy digno de morir como mi Señor. Y así sucedió. Y Jesús se lo dijo, y dice el versículo 19, dando a entender de qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, Jesús le volvió a decir, sígueme. Porque ese es el llamado, hermanos, entendámoslo. El llamado para nosotros hoy es seguir a Jesús. Mira, el enemigo hace su trabajo. ¿Cuál es el trabajo del enemigo? Hurtar, matar y destruir. Desanimarnos, hermanos. Si el diablo es exitoso, verás personas desanimadas, con falta de fe, que ya no quieren ir a la iglesia, que ya no quieren leer la Biblia, que no les interesa orar, que lo ven pesado, que ven una carga la vida cristiana, y allí el diablo está teniendo éxito. Y el diablo, hermanos, la Biblia dice que él no es omnipresente. Él no está en todos los lugares a la vez, no. Él se dedica a uno y luego a otro, pero tiene demonios, tiene ayudantes, hermanos, que están por todos lados también. Una tercera parte de los ángeles del cielo son demonios y son los caídos, andan trabajando, no descansan, hermanos. El enemigo busca hacer eso, desanimarnos, paralizarnos, impedirnos que sirvamos al Señor. Pero nuestro trabajo y nuestro llamado no es hacerle caso al diablo, ni siquiera, hermanos, a nuestros propios sentimientos, que a veces son los más duros, porque nosotros somos nuestros peores jueces y críticos, ¿no es cierto? Sí, la verdad a veces es más difícil perdonarnos nosotros a nosotros mismos, pero mira, este ejemplo es para que tú veas que el Señor Jesús te acepta, te renueva, te levanta, te vuelve a poner en tu lugar. Una y otra vez Dios te va a recibir. Él no es un Dios de 2 oportunidades, ni de 3, no. Tú prueba a Dios y verás qué bueno es el Señor. Amén. Hermanos, hay que seguir adelante, porque Cristo dijo, sígueme, y tenemos que hacerlo. Como Pedro, tenemos que seguirle hasta el final. Y no creo, hermanos, que usted y yo tengamos que dar nuestra vida por Cristo. No lo creo. La verdad, no lo creo. Vivimos en el país de las leyes y de los derechos. No lo creo. Pero si así fuera, tú y yo tenemos que estar dispuestos a hacerlo. Porque si no estás dispuesto a hacerlo, la verdad no lo vas a hacer. Cuando llegue el momento, pero no mueras por Cristo. Nomás vive para Él. Amén. Vive para Él. Dale tu vida. Disfruta sus bendiciones. Mira que estamos llenos de bendiciones. Disfrútalas y dale las gracias viviendo para Él. Amén. Vamos a orar y luego vamos a tener la cena del Señor. Señor, qué bonito es entender tus planes y tus propósitos para nosotros. Oh Señor, yo te pido que me ocultes tras de tu cruz. Señor, que no se vea, Señor, mi persona. Yo no quiero ser obstáculo, Señor, impedimento para que otros vengan a Jesús. Pero tú has llamado, Señor, siervos, como llamaste a Pedro, como llamaste a Pablo, como llamaste a Juan, a muchos otros, Señor, a predicar tu palabra y a ir delante de las demás personas. Señor, te pido pues que uses este mensaje y tu divina y bendita palabra y sobre todo tu Santo Espíritu para guiarnos, Señor, en este caminar que tú nos has trazado. Y Señor, que todos aquí salgamos con una renovación, con una disposición de saber que tú nos anhelas, que tú nos amas, que tú nos quieres, que tú buscas tener comunión y compañerismo, pero también que tú nos quieres usar, que prestemos nuestro cuerpo para ser usado por ti, para tu servicio, Señor. Bendice este mensaje, Señor, y cada uno de los oídos y corazones que lo escuchen, Padre, porque es en el nombre de Jesús que te lo pedimos, por favor. Amén.
Hermanos, vamos a dar tiempo ahora y qué mejor, mire, qué aplicación tan bonita de que celebrar la cena del Señor, porque precisamente es hablar de renovación y de restauración. Y eso es lo que la cena del Señor nos debe recordar, hermanos. La cena del Señor es el simbolismo en forma de una copa que contiene el jugo de la vid, de la uva, y un pan que representa el cuerpo de Cristo derramado por nosotros. El jugo representa la sangre de Jesús también derramado en la cruz por nosotros. Y el Señor instituyó esta cena. Y dice así, voy a pedir a mi hermano Rigo que pase. Dice la palabra de Dios. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los 12 y mientras comían dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Le dijo, tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Te lo voy a pedir al hermano Rigo, por favor. Ese no, hermano, el otro. El otro. Estos elementos traen los dos elementos en uno. Traen la copa y traen el pan. Les voy a pedir que por favor tomen el pan. Pasa, hermano. Tomen el pan. Y hermanos, les explico nuevamente que esto lo hacemos, la cena del Señor lo hacemos semicerrada. Para aquellos que no han sido bautizados en el nombre de Cristo en una iglesia cristiana, por inmersión, les pedimos que por favor se abstengan de tomar la cena del Señor. No porque no querramos invitarlos, no somos nadie ni para juzgarlos ni para hacer esto, pero lo hacemos para que entiendan que para nosotros es muy importante. Es un acto de consagración y lo tenemos que hacer aquellos que entendemos lo que Cristo hizo por nosotros y nos lo hemos apropiado. Entonces, no tiene que ser miembro de nuestra iglesia, pero sí tiene que ser bautizado por inmersión, habiendo aceptado ya a Cristo en su corazón. Mientras se reparte y nos preparamos, vaya abriendo con cuidado para que usted pueda tomar el pan y esperémonos unos a los otros, por favor. Medite en lo que significa para usted celebrar la cena del Señor, el sacrificio de Cristo por usted. Si usted no participa, le animamos a que lo haga lo más pronto posible. Lo más pronto posible. Acepte a Cristo. Pedir, hermano, que tú ores por esto, por el pan.
Voy a pedir a mi hermano Rigo que por favor ore por el pan. Sí. Oremos, mi hermano. Padre, damos gracias, Señor, por el pan que simboliza tu cuerpo. Ese cuerpo, Señor, que fue demolido, Señor, que fue golpeado, Padre. Que te entregaste por amor a mí, por amor a todos nosotros, Señor, Padre. Hoy lo celebramos simbólicamente, Padre, pero esto significa muchísimo para nosotros, Padre. Te damos mil gracias por ello, Padre, porque por medio de eso, Señor, nosotros tenemos la vida eterna. Ese gran regalo, Padre Santo, que tú nos has dado por medio de tu cuerpo y tu sangre, Padre. Gracias, amado Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que la honra y la gloria sea siempre para ti. Bien, podemos tomar. El Señor dijo, tomad y comed, esto es mi cuerpo, y lo hemos tomado, hermanos. Nos recordamos el sacrificio del Señor. Y dice en el versículo siguiente, y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Con cuidado, hermanos, vamos a abrir la copa y vamos a tomarla juntos en el nombre del Señor. Adelante. Sí, Señor, muchas gracias. Porque tú anhelas la reconciliación nuestra para contigo. Porque tú ofreces todo, Señor. Porque tú abres puertas. Porque tú has provisto, Señor, el perdón de nuestros pecados. Porque necesitamos, Señor, como Pedro, ser restaurados. Saber que somos aceptos por ti, perdonados en ti. Y ciertamente lo somos, Señor. Tu palabra dice que es el perdón no solamente de nuestros pecados, sino de todo el mundo, Señor. Y esto es maravilloso. Pero nosotros nos apropiamos de una manera personal el perdón de nuestros pecados. Y te agradecemos por esta sangre representada en este jugo y tu cuerpo derramado por nosotros representado en este pan. Señor, que nosotros, por nuestros pecados, por mí, Señor, tú moriste y te entregaste. Y te lo agradezco, Señor. Es un sacrificio de amor que tú has hecho, el cual hoy, Señor, nos gana. Nos hace que queramos amarte y servirte y buscarte. Y anhelar, Señor, estar un día en tu presencia, sabiendo, Señor, que eso has prometido. Gracias por el perdón de nuestros pecados y la seguridad de la vida eterna que nos ofreces. Ahora, Señor, despide a tu pueblo en paz y danos una bendecida semana, Señor, porque estamos en Cristo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Pueden tirar esto a la basura o entregárselo al hermano como ustedes quieran. Y que Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias. Que Dios les bendiga. Hasta pronto. Te conozco, quiero saber más de ti, mi Dios, cuál buen alfarero. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser
más como tú, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. En gloria veré. Cuanto más te conozco, Señor,